Bienvenidos a este nuevo episodio y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante que es la asistencia a las conferencias académicas. Actualmente existe en el mercado multitud de conferencias académicas disponibles para su asistencia y la semana pasada ocurrió una acá en donde me encuentro, que es la Escuela de Tecnología Superior en Montreal, y esta sea la oportunidad para hablar un poco sobre esa pregunta. Vamos a ver, vamos a darle una mirada sobre las principales preguntas que se hace cualquier persona a la hora de escoger y tomar la decisión de asistir a una de estas conferencias. Acá se intentó hacer una intercepción o se trató de discutir la intercepción tan necesaria del Lean Construction con las ciencias sociales. Vamos a darle una mirada a esa conferencia sobre la cual tuve la oportunidad de hacer una de las ponencias. Una de las preguntas más importantes en la decisión de venir a estas conferencias son los costos. Vamos a darle una mirada a los costos de la inscripción, es decir, de la participación, los costos de viajar y desplazamiento, los costos de alojamiento. Y también vamos a darle una mirada a los beneficios que se obtienen al venir aquí a este tipo de conferencias. Es una experiencia personal que quiero compartir hoy para que las personas que tengan en mente ahora o en el futuro asistir a estos eventos, pues lo puedan hacer un poco más informados. Uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir a qué conferencia asistir y en dónde son los costos asociados con los tiquetes aéreos. Por ejemplo, yo recomiendo mucho ingresar a Google Flights, en donde uno puede hacer una búsqueda muy utilizada por todos acá, que es ingresar el origen y el destino de mi vuelo, seleccionar, por ejemplo, que sea de ida y regreso, escoger las fechas, si es bueno, por ejemplo, si se trata de un evento como el caso dado en la ETS de 2 días, pues podríamos tener 2 días antes y después del evento para poder hacer un poco de turismo, conocer la ciudad, en fin, tantas cosas que se pueden presentar al asistir, digamos, en paralelo a la conferencia. Luego, pues valdría la pena revisar la conveniencia y en este caso, por ejemplo, Google Flights organiza de menor a mayor precio los tiquetes y para que se hagan una referencia, hoy en día, pues al comienzo oficial del verano, tenemos unos costos altos, es decir, estamos en una temporada alta. Eh, Va a depender, por ejemplo, de la anticipación para la compra de los tiquetes, pero estos podrían estar variando entre 600 y $900, es decir, eso es un rango amplio, podría caer en ese rango, pero es un costo que se puede lograr si planeo anticipadamente la compra de los tiquetes y por debajo de los $620 canadienses, pues sería realmente un costo bastante bajo. Y ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica, claramente al comienzo de la primavera y en este caso el verano, los costos aumentan, pero seguramente todos sabrán que muy próximo a los vuelos también puede suceder una caída en el precio, que eso va a depender obviamente un poco de la suerte. Y en cualquier caso, la recomendación general es comprar lo más anticipadamente posible los tiquetes. Otro de los asuntos importantes va a tener que ver, por ejemplo, con los costos asociados en términos de tiempo. Muchas veces el valor más bajo no siempre es el que puede acoplarse a la mejor decisión, porque, por ejemplo, en este caso, el tiquete por Aeroméxico de $1,000 aproximadamente tiene una duración de 14 horas y tiene una conexión. Otro asunto que vamos a tocar más adelante es el consumo de combustible medido en kilogramos de CO2 en cada vuelo, pero esto será una variable que analizaremos después. El tercer aspecto importante a revisar tiene que ver con el hospedaje. Y aquí, pues básicamente es poco lo que se puede decir, más que va a depender de las preferencias, la escasez de las habitaciones y la forma en la que yo revise de forma anticipada. Lógicamente existen todas las plataformas, por ejemplo, de rentas cortas que uno puede utilizar. Una recomendación importante es ubicarse cerca al lugar donde va a realizarse el evento, porque eso va a facilitar el desplazamiento próximo y la comodidad del viaje. Por ejemplo, en este caso, en donde la ETS, que sirve para nuestro ejemplo como el lugar de realización de la conferencia, pues es en los alrededores del centro de la ciudad, en donde, por ejemplo, en el caso de Montreal se ubica la mayor cantidad de oferta hotelera
que es una zona muy importante y va a estar cerca, por ejemplo, de los sitios turísticos de todo tipo. Entonces, aquí realmente no me voy a detener porque es bastante amplio la variedad y la recomendación de estar cerca al lugar de la conferencia y hacerlo de una forma anticipada, pues va a ser el punto a favor. También puede servir, por ejemplo, que personas familiares o personas amigas puedan estar en la ciudad y puedan servir porque para ello, porque el costo ha estado en aumento, especialmente en el contexto de Montreal, en donde la inflación ha hecho, entre otras cosas, aumentar mucho el precio de las habitaciones en torno a la zona turística de la ciudad. Les dejo este aspecto para que lo revisen cada quien según sus preferencias. Aprovechando el ejemplo de este sello LEED que se otorgó a este edificio, el pabellón E de la ETS, vamos a hablar sobre un tema muy importante que en ocasiones se deja de lado, pero son los costos asociados en términos ambientales a la asistencia a este tipo de conferencias. Indudablemente, cuando nos desplazamos a lugares más lejanos, las personas que vamos a estos eventos contaminamos más en términos del combustible utilizado en los aviones y todo lo que tiene que ver con el desplazamiento. Y el hecho de estar por fuera de nuestra ciudad también hace que el promedio de consumos aumente en general. Hasta este punto, sumando el costo de la inscripción a un evento que ronda los $100, que es relativamente bajo al promedio, los costos de desplazamiento aéreo y los costos de hospedaje, ya estamos rondando los $2,000 para un evento de 2 días en la ciudad de Montreal. Así que en este punto, pues ya pueden ver el costo general asociado, pero nos falta un dato muy importante que tiene que ver con la revisión de las emisiones de CO2 por nuestro desplazamiento. Obviamente, al salir de nuestra ciudad al exterior, vamos a consumir más de lo promedio, más de lo habitual. Y eso se va a reflejar especialmente en los consumos de combustible del vuelo. Volviendo a la página de Google Flights, podríamos ver, por ejemplo, que los mismos vuelos que revisamos hace un momento pueden analizarse desde el punto de vista de las emisiones a través de esta herramienta. Por ejemplo, el tiquete que habíamos valorado como el de más bajo costo de unos $1,012 tiene una emisión de 463 kilogramos de CO2. Que eso, con base en esto que nos muestra nuestra plataforma, es un 6% más alto que lo típico, que son 437 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede uno revisar la conveniencia de organizar estos datos a partir de la emisión más baja hacia la más alta. Y eso haría que, por ejemplo, encontrar el vuelo directo entre Bogotá y Montreal, que es de unas 6 horas 45 minutos, tenga las emisiones más bajas, que son de 340 kilogramos, 22% más bajo, obviamente con el aumento de alrededor de $500 sobre el tiquete ida y regreso. Ahí es donde uno puede valorar la importancia, por ejemplo, de un vuelo más corto, obviamente más cómodo y con un impacto menor, no diciendo que es bajo porque es alto, pero comparado con el vuelo más económico, pues representa una disminución importante, casi del orden del 30%. Y así podríamos revisar hasta llegar al vuelo, digamos, con mayor duración, no siendo el más barato, con una emisión importante de 500 kilogramos. Así es como uno ve, una vez busque el tiquete con diferentes conexiones, pues puede empezar a revisar esta otra variable que muchas veces se nos escapa de nuestro análisis, pero que hoy y aún más en el futuro se va a volver un punto central para tomar decisiones de asistir o no a estos eventos y la forma de hacerlo. Finalmente vamos a tratar el tema específico sobre la conferencia y me voy a tomar la tarea de ir explicando cada una de las conferencias y los puntos que yo puedo hacer relevantes o los puntos que yo puedo destacar sobre la intersección entre el Lean Construction y la humanización de ese campo. Así que acompáñenme en una revisión detallada sobre estos aspectos para hacer un poco de divulgación de este tema tan importante para la industria de la construcción, la arquitectura y la ingeniería. Bien, lo primero que quisiera decir sobre la conferencia es que a nivel general fue muy interesante y valió la pena la participación allí
con una ponencia. La conferencia estuvo organizada en 2 días. Ahora estoy utilizando cada vez con más frecuencia Notion, que se lo recomiendo para hacer registros de lo que sea, en este caso, por ejemplo, de una conferencia, en donde yo simplemente guardo resúmenes, imágenes, y esto, por ejemplo, que estamos viendo, es la agenda de este evento, organizado en 2 días y con invitados de primera línea, como Cosquela, que fue, digamos, como el presentador inicial, luego de una bienvenida por parte de Ivanka, que fue una de las organizadoras y profesoras, entre otras, de la ETS. Y luego hubo bloques que fueron mediados por, obviamente, por momentos de break y otros simplemente como para hacer networking. Pero básicamente hubo una presentación, por ejemplo, del grupo de investigación que auspició este evento, que es el GRID del ETS. Y luego pasó a darse la conferencia de Cosquela y otros importantes académicos, entre ellos personas que están terminando sus estudios de doctorado, o están próximos a defender su investigación, y profesores con trayectoria larga, sobre todo de la Universidad Rio Grande do Sul de Porto Alegre, Brasil, y la Universidad de Huddersfield en Inglaterra. Así que pues fue básicamente una presentación de un evento que ya cuenta con la 11ª versión. Entonces voy a pasar simplemente a revisar y a destacar lo más importante. Quisiera ser cuidadoso y estos son, digamos, screenshots tomados directamente de la conferencia, pero los autores son las personas que aparecen aquí en pantalla. Por ejemplo, en este caso, Cosquela hizo una introducción muy importante a uno de las preocupaciones más importantes, y es por qué para muchas personas es tan difícil comprender Lean, Lean Construction, o la filosofía Lean, como ellos la quieren llamar muchas veces. Y algo que me llamó mucho la atención es este aspecto que tiene que ver con la diferencia que hay entre la concepción de las ideas y la implementación de estas en el contexto Lean. Eh, y básicamente lo que habló Cosquel allí es que hay un punto de investigación muy fuerte sobre los procesos de implementación. Sobre la implementación quizás estará puesto los ojos en investigación. Entonces Cosquela es una especie como de pionero en este campo, y de allí pues la importancia de que haya asistido al evento. Luego se dieron conferencias muy importantes sobre asuntos que tienen que ver con una de las categorías más importantes de análisis del Lean Construction, que son los desperdicios, y destacando los avances y también un poco la preocupación sobre la baja implementación a nivel preciso de los principios que tienen que ver con Lean. Así que luego de casi 30 años de su implementación, todavía sigue siendo un aspecto que sigue llamando la atención. Luego hubo una presentación, por ejemplo, de Brenda Laurindo, si pronuncio bien, eh, que de la mano de Eric Poirier, que es como el director del grupo GRID, también están trabajando sobre, digamos, intentos de mejorar o entender todo el tema de mejora en la entrega de los proyectos, el desarrollo de proyectos a través de el encadenamiento integrado. Esta fue muy importante, sobre todo porque desembocó en la presentación de uno de los estudiantes de doctorado del grupo, que hizo énfasis sobre las fricciones que existen en la implementación, sobre todo en la industria de la construcción, la arquitectura y la ingeniería, con asuntos que tienen que ver con BIM, que era uno de los temas también en paralelo al Lean que fueron importantes. Luego hubo una presentación de académicos de la Universidad de Alberta, de Edmonton, Canadá, en donde por primera vez veo una conferencia que se cita ChatGPT como una de las herramientas utilizadas aquí, y la presencia pues de los modelos de inteligencia artificial van a ser cada vez más frecuentes. Luego hubo una presentación bien interesante sobre todo los asuntos que tienen que ver con actividades didácticas, y en este caso, por ejemplo, una empresa como TXP me pareció bien, bien interesante que pudiera aproximarse a esta conferencia. Luego una presentación muy interesante de Laura Flores sobre asuntos meramente de inteligencia artificial, y fue muy didáctica la presentación. Ustedes ven pues que se utilizan incluso herramientas como de caricaturas de Disney para poder apoyar una compresión sobre este aspecto. Y bien, Laura Flores realmente yo la anoté como una de las
académicas que voy a seguir, digamos, leyendo en términos de su producción académica. Luego vino la presentación de Patricia Torsopoulos, que ella es originalmente brasileña, pero trabaja hace años en Inglaterra, en donde yo vi que realmente hubo una intersección importante con todos los asuntos que tienen que ver con la humanización del campo del Lean Construction. Y yo creo que teniendo un origen en la escuela, digamos, de la Universidad Río Grande do Sul, o todo esto que se ha logrado en torno a estos grupos de investigación, especialmente liderados por Carlos Formoso y otros investigadores muy importantes, han logrado una mezcla importante que quizá yo la destacaría de esta forma, aportándole contexto a un campo de investigación como el del Lean Construction o la producción Lean en general. Luego vino otra presentación de una de las estudiantes de Patricia, eh, que identificó especialmente aspectos importantes en la implementación de edificaciones que tienen que ver con el sistema de salud y la forma en la que esto también puede estar impactado por un menor eh, uso de recursos y disminución de desperdicios. Luego al final hubo tres presentaciones importantes y esta me llamó mucho la atención, que fue uno de los estudiantes del doctorado de la Universidad de Alberta, que hizo una introducción muy atractiva, especialmente tratando de combinar los aspectos muchas veces contradictorios entre los estilos de liderazgo y las estrategias de su implementación en la gerencia de proyectos. Entonces me pareció bien interesante. Así repasó el primer día y el segundo día entiendo que hubo una implementación de talleres, digamos, desarrollados por Carlos Formoso, en donde yo no participé directamente, así que no me atrevo, digamos, a ir a este punto. Bien, en términos generales, un evento muy interesante, lleno de preguntas y de cuestiones para seguir aprendiendo. Para finalizar, quiero compartirle la ponencia que realicé en este congreso. Se trata de un análisis inicial sobre las implicaciones que tiene el cumplimiento de objetivos en el tiempo y en el presupuesto de un proyecto tan importante para nuestro país y para la región como lo es Hidroituango. Les voy a dejar aquí en los comentarios de este video el paper que he preparado para esta conferencia y voy a hacer una divulgación a través de este pequeño video que lo van a escuchar a continuación. Las inspiraciones provienen de este libro. A continuación se muestran tres imágenes representativas del caso. La Rituanco es una represa hidroeléctrica más construida en Colombia, mi país, y particularmente en el cruce del segundo río. El más importante de mi cantón, que es el llamado río Cauca. Tengo una actualización de mi presentación porque tomo nota de lo que mencionó el profesor Cosquela esta mañana. Esas buenas decisiones a menudo producen buenos resultados debido a los desafíos de implementación. Y esto es evidente en este estudio de caso. Hoy, el proyecto está terminado y en funcionamiento. La filosofía de construcción del enlace se implementó completamente en la concepción, el plan de diseño y la operación. Entonces es una contribución muy extraña porque es un proyecto importante para mi país. Entonces, una línea fija de cómo mejorar la ciencia y particularmente la ciencia política. Así que voy a presentar. Por eso me gusta la colaboración y la mejora continua. Pero por otro lado, oro enorme hoy en día. Sin embargo, esta discusión política porque la desventaja es. Así se conceptualizó el proyecto en los años 60.
y hubo problemas importantes entre Hubo un largo periodo de gestación. El proyecto, como mencioné antes, entre esos años, hubo un gran cambio en las oportunidades de selección e intercambio, influenciados por el proyecto AI. En la implementación. Entonces, al final del día, la campaña política estuvo influenciado a menudo por un argumento político. Al final del día, había un interés comunitario, pero este interés frecuentemente era dejado de lado. Para analizar lo que ha sucedido en esta implementación de la decisión del modelo limpio de Varsovia, es importante reconocer uno de mis principales mensajes en esto es pensar la filosofía en el campo de la reconstrucción con otras ramas. Hay eso. A la academia entre los estudiantes, también los estudiantes de doctorado, como mencioné. La importancia de un acceso sólido al riesgo y la relación con los principios BIM para una gestión de proyectos más resiliente y sostenible. Y hay un agujero enorme en la estructura. En grandes proyectos. Hacia un proceso de toma de decisiones más inclusivo y transparente. De los desafíos, ya sea en el caso de estudio, podemos beneficiará verdaderamente a todas las partes interesadas involucradas. No exclusivamente, sino todos. Gracias por tu tiempo. Recuerden que la asistencia a estas conferencias es muy importante, por lo ya dicho, así que los acompaño para una nueva oportunidad. Hasta próximo.